esta sesión vamos a tocar el contexto del arte peruano moderno bajo el título Tensiones nacionalistas y modernas. El siglo XX significó el fin de los imperios europeos y la lucha entre dos concepciones nacidas de la Ilustración, el capitalismo y el comunismo. Por ello, no es casualidad que en sus primeros años sucedan la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el predominio estadounidense y la Revolución Mexicana de 1910. El debacle de los imperios europeos, la Gran Guerra, el existencialismo, el arte dada y otras manifestaciones vanguardistas fortalecieron la imagen de una Europa decadente y que el comunismo ruso sea una alternativa muy atractiva para los países de América Latina. Además, la Revolución Mexicana, que derrotó a las élites y empoderó a los indígenas, inspiró el nacionalismo en los países con tradición precolombina como el Perú. Es por ello que, cuando Estados Unidos consolidó su influencia geopolítica, desde 1920 aumentaron las reacciones nacionalistas y se fundaron muchos partidos comunistas en toda la región. Al final de la República Aristocrática Peruana, los hechos anteriormente descritos resonaron por la industrialización y el latifundismo que oprimieron a los obreros y a los campesinos indígenas. Entre 1919 y 1930, el segundo gobierno de Augusto B. Leguía intentó responder a la situación impulsando la Patria Nueva, un proyecto capitalista que buscó modernizar al país, eliminar la influencia aristocrática y favorecer al indio, aunque todos sabemos que esto realmente nunca sucedió. En ese tiempo, Leguía trató de elevar el orgullo nacional promoviendo la Escuela Nacional de Bellas Artes y construyendo plazas dedicadas a los héroes de la independencia y también a los héroes de la guerra con Chile. Por otro lado, surgieron pensadores políticos como José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, que en la década de los 20 fundaron el Partido Comunista y el Partido Aprista respectivamente. Es así que ya desde las primeras décadas del siglo XX, el escenario político peruano se configuró entre socialistas, oligarcas y militares. Varias décadas después, la Segunda Guerra Mundial tuvo como resultado la famosa Guerra Fría, un orden caracterizado por la lucha geopolítica entre Rusia y los Estados Unidos. A lo largo de casi 4 décadas, los dos bloques se desangraron en una guerra de conspiraciones, donde uno promovía gobiernos aliados y el otro impulsaba revoluciones. La Guerra Fría se desarrolló en las naciones latinoamericanas que tenían alarmantes índices de pobreza y sistemas democráticos altamente inestables. Por eso, esta lucha bipolar encendió el debate político en la juventud y provocó una ola de movimientos subversivos donde destacan los nombres de Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Torres, Hugo Blanco, Abimael Guzmán y muchos otros. A partir de la década de 1940, la industrialización de la capital peruana causó las migraciones urbanas, que inicialmente fueron movidas por la pobreza del campesinado y luego por la violencia terrorista de los años 80. Es así que, en pocos años, el Perú pasó de ser un país rural y serrano a uno urbano y costeño. La política de esos años se caracterizó por el enfrentamiento entre el APRA, el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas y los líderes derechistas tradicionales, y todo ello terminó con el golpe militar del general Odría en 1948. Este gobierno militar fue autoritario, favoreció a los oligarcas y reprimió al APRA y otros partidos políticos. Sin embargo, en la década de 1950 aparecieron agrupaciones políticas con nuevos enfoques, como por ejemplo el Partido Demócrata Cristiano del Perú, partidos que apostaron por la modernidad y apoyaron en su momento la candidatura del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Mientras que el APRA y el Partido Comunista mantuvieron su discurso antiimperialista, estas nuevas agrupaciones sintonizaron con la Alianza para el Progreso, un programa estadounidense para promover la democracia y el desarrollo económico en América Latina entre los años 1961 y 1970. Cuando Belaúnde llegó al gobierno
en 1963, trató de construir un país moderno, impulsando la inversión extranjera e importantes obras de infraestructura. No obstante, los proyectos desarrollistas estadounidenses no funcionaron y la crisis económica se agudizó aún más. Por otro lado, con ocasión de la ruptura entre comunistas rusos y chinos, el comunismo peruano en 1964 se dividió en el Partido Comunista Peruano Unidad, que fue prosoviético, el PCP Bandera Roja de inclinación maoísta y china, del cual van a derivar el Partido Patria Roja y el PCP Sendero Luminoso. PCP significa Partido Comunista Peruano. El clima revolucionario y la figura del Che Guevara y otros inspiraron en esos años agrupaciones subversivas que fueron reprimidas por las fuerzas del orden. Sin embargo, el descontento social y el discurso antiimperialista se fortalecieron. Por eso, cuando la International Petroleum Company se negó a pagar sus deudas con el Perú, se suscitó una reacción antinorteamericana que terminó con el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado en 1968, iniciándose así una nueva etapa de nuestra historia que tendrá grandes repercusiones en el arte peruano. Muchas gracias.